Parte de lo que comenzamos hoy es una nueva serie de sermones que se llama Cosas Nuevas. By the way, you need translation in English. We have that available. You can hear everything in English at the same time. You can use one of those little radio that we have outside, and that way you can hear everything in English at the same time. Hoy comenzamos una serie nueva de sermones que se llama Cosas Nuevas. Hay un dicho que dice, escobita nueva, barre bien. Me gusta que ustedes lo saben, ¿verdad? Todas las cosas nuevas traen entusiasmo. La gente se entusiasma cuando usted va a estrenar ropa nueva, cuando usted va a estrenar zapatos nuevos, cuando usted llega a la casa con un televisor nuevo y lo va a abrir, o hay un juguete nuevo, lo que sea. Cualquier cosa nueva siempre trae entusiasmo. La gente se entusiasma cuando hay cosas nuevas. ¿Okay? Pero dice la palabra de Dios ahí en Isaías 42. Le pido disculpas, el versículo es 42:9, no 42:2, es 42:9. Hay un error. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Es importante saber que Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Que Dios siempre tiene algo extraordinario para sorprendernos. Dios siempre está anhelando hacer lo que ha sido destruido, hacer lo nuevo, lo que ha estado echado a perder, restaurarlo, lo que ha estado separado, unirlo. Dios siempre está en el deseo de hacer cosas nuevas delante de nosotros. Dios está ansioso de tomar vidas que han sido destruidas por el pecado, vidas que han sido malgastadas por el pecado y tomarlas en sus manos y hacer cosas extraordinarias y cosas nuevas en tu vida. Si en tu vida no hay un sentido de vida, Dios está deseando poner un nuevo sentido para vivir. Si en tu vida no hay entusiasmo, no hay gozo, no hay satisfacciones, Dios te está buscando para hacer cosas nuevas en ti. Y vamos a tener estos próximos sermones, los próximos 5, y estaremos hablando de cosas nuevas. Y hoy queremos empezar hablando acerca de una nueva identidad. Uno de los regalos más preciosos que tenemos como cristianos es que Dios nos ha dado una nueva identidad. ¿Verdad? Vivimos en una nación llena de identidades. Usted tiene su licencia de manejar, usted tiene su pasaporte, usted tiene su ID de Medicare o Medicaid, como usted quiera llamarlo, o de su business card. Usted tiene muchas identificaciones en su vida. Usted tiene muchas formas que donde quiera que usted llegue, alguien le pregunta, demuestre quién usted es, o qué es lo que hace, a qué se dedica, o qué capacidades tiene. Y muchas de esas cosas nos identifican como lo que somos. Pero en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Y vamos a utilizar en esta mañana el capítulo 3 de Juan. Por cierto, el único de los 4 evangelios que menciona este episodio en la vida de Jesús es el evangelio de Juan. No se menciona en ningún otro de los evangelios, pero Juan creyó importante el comunicarnos lo que sucedió con este hombre, ¿verdad? Así que vamos a empezar a leer ahí, después vamos a comentar acerca de Juan capítulo 3, del 1 al 15. Dice, entre los fariseos, era una de las ramas de las creencias judías, uno de los grupos más importantes, los fariseos. Había un hombre que entre los judíos era muy importante. Hay 2 cosas aquí que nos da a entender en el primer versículo acerca de este hombre. Primero, era fariseo, pertenecía a una rama religiosa de los judíos, y entre ellos era más importante, o era un hombre importante. Pertenecía a lo que se llamaba el Sanedrín o el grupo élite de este grupo religioso. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro,
porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Lo más probable es que esta conversación haya sido en Jerusalén, donde Jesús había hecho en los días previos muchos milagros y señales. Dice el versículo 3, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Para ser parte del Sanedrín tenía que haber sido un hombre quizás pasado los 60 años. Por eso es la pregunta, dice el versículo 5. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. La palabra viento en el griego ahí es la misma palabra que espíritu. Es un sinónimo, es lo mismo. Nace del Espíritu. Después dice el versículo 9. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Dice el versículo 11, de cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las conversaciones más interesantes que sucede en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a tratar de obtener un poco de información de estos versículos para cada uno de nosotros. Y la pregunta en esta mañana es ¿cómo obtenemos una nueva identidad? Este hombre tenía un conocimiento bíblico o el Antiguo Testamento exhausto. Este hombre era un maestro de la palabra de Dios. Recuerden que en este punto no existía el Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo Testamento. Este hombre escuchaba o vio o participó o le contaron lo que Jesús estaba haciendo. En el corazón y en la mente de este hombre, a pesar de todo ese conocimiento, de todo ese rango, de toda esa importancia, de toda esa tradición, de todo lo que estaba haciendo, de todo lo que participaba, había una necesidad que posiblemente ni él mismo podía entender. Y por eso viene a Jesús y dice la Biblia que viene de noche. Aparentemente no quería que lo vieran de día, aparentemente no tenía la valentía suficiente, aparentemente sabía que había que comprometer mucho para venir a ver a Jesús. Estoy seguro que en los círculos más cerrados de los fariseos, las conversaciones acerca de Jesús no eran las mejores. Pero este hombre viene de noche buscando, porque tenía una necesidad en su corazón, en su mente, acerca de Dios. Y hace varias preguntas. Y vamos a ver en esta mañana 3 cosas que son necesarias para obtener una nueva identidad. Primero, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. La palabra de Dios llama un nuevo nacimiento en el momento en que nuestro corazón y nuestra mente, nuestra vida es transformada por la presencia de Dios. Dios toma, y el apóstol Pablo le llama un misterio, hay una transformación que ocurre en nuestro interior, que delante de Dios nos convertimos en una nueva criatura. Delante de Dios somos una nueva creación. Delante de Dios es borrón y cuenta nueva. Delante de Dios
todo comienza como si fuéramos un bebé recién nacido. Si eso no ha ocurrido en tu vida, si tú no has nacido de nuevo, no hay una nueva identidad en ti. ¿Qué tiene que suceder para nacer de nuevo? Aparentemente no sabemos si la respuesta de Nicodemo fue honesta o fue irónica o fue inocente. No sabemos, pero la pregunta del hombre, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi madre? Claro, inmediatamente en la mente de Nicodemo empezó a pensar humanamente. Y por eso Jesús le recalca poderosamente que esto es un asunto espiritual. Tiene que haber algo que tenemos que renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa, antigua, y comienza algo nuevo, comienza una identidad nueva con Dios. Dice la palabra de Dios que somos adoptados por Dios y somos hechos sus hijos. El mismo Juan en el capítulo 1 dice, porque todos los que hemos creído, todos los que hemos aceptado su nombre, Dios nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. A partir de ese momento usted se convierte en hijo de Dios por nacimiento. A partir del momento que usted entrega su corazón a Cristo, ocurre una transformación inmediata en usted, que usted deja de ser extranjero, lejano con Dios y se convierte en hijo de Dios. Yo no sé de qué forma mejor pudiéramos describir la relación que Dios desea tener con nosotros, que de padre a hijo, de aceptarnos como familia. A partir de ese momento dice la palabra de Dios que somos coherederos, o sea, vamos a recibir herencia junto con Cristo Jesús. Es un evento extraordinario. Es algo que ocurre que no hay forma humana de describir en su totalidad. Pero si no existe, si no ocurre ese momento, a mí me da risa a veces como dice, en los Estados Unidos hay cierta cantidad de millones de cristianos. Pero de esta cantidad de millones de cristianos, solo hay esta cantidad de millones que son nacidos de nuevo. Bueno, déjame explicarle algo. El que no ha nacido de nuevo no es cristiano. El que no ha nacido de nuevo no verá el reino de los cielos como se menciona aquí. No hay forma. Tiene que ocurrir esa transformación, esa conversión, ese evento extraordinario. Este es el milagro más grande que puede ocurrir en la vida de un ser humano. Un nuevo nacimiento. No es la sanidad de una enfermedad, no es el ganarte la lotería, no es alcanzar lo que más desea. No, el milagro más poderoso, más tremendo que puede ocurrir en la vida de un ser humano es nacer de nuevo en Cristo Jesús. Lo otro que tiene que suceder es que hay que nacer en el Espíritu. No es un nacimiento carnal como Jesús o como Nicodemo pensó que había que hacerse. Jesús le dice, tienes que ser el resultado de una relación espiritual con Dios. Dios es espíritu. Por eso la palabra de Dios dice, por eso los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero es importante saber que es una relación espiritual con Dios. A partir de ese momento, la única parte eterna nuestra comienza a relacionarse con Dios. Hay un nacimiento espiritual. Si a usted no le gusta el cuerpo físico que tiene, lo lamento, pero eso no va a cambiar aunque se convierta en cristianismo. Es un asunto espiritual. Lo que nace de nuevo es tu espíritu. Lo que nace de nuevo es tu interior. Lo que nace de nuevo es una relación íntima, espiritual con Dios. Él le dice, de cierto te digo, ahí en el versículo 6,
El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Dice el versículo 8 al final. Así que todo aquel que nace del Espíritu. Déjame explicarte qué consecuencias tiene esto. Cuando una persona conversa contigo acerca de Jesucristo, cuando una persona te explica lo que Cristo hizo en la cruz, cuando una persona te dice que Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar por todos tus pecados y para poder ser capaz de ser tu Salvador, en ese instante el Espíritu Santo de Dios está tratando de convencerte de esa realidad. Hay una acción espiritual de parte de Dios. Recuerda, Dios es espíritu. Dios no es un ser humano, sí, de carne y hueso como tú y yo. Dios tiene cuerpo, pero Dios es espíritu. Hay una influencia espiritual de parte de Dios. El Espíritu Santo empieza a convencerte. El que te convence es el Espíritu Santo. Por eso las personas que entienden el cristianismo, las personas que comprenden el significado, la trascendencia de lo que Cristo hizo en la cruz, lo entienden espiritualmente. Por eso cuando Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el apóstol Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús fue, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El entender que Jesucristo es Dios no es un entendimiento humano, es un entendimiento espiritual, es una revelación espiritual. Es como que tu espíritu se le prendió el bombillo, vamos a ponerlo así. Por eso hay gente que quieren convencerse materialmente, físicamente, humanamente de que Cristo es Dios. Eso no sucede así. Por eso la salvación no es por obras. Por eso usted no puede ser salvo por las obras, porque no es un asunto material o es un asunto cuantitativo. Si me porto bien 23 horas con 50 minutos al día, entonces puedo ser salvo. O si me porto bien tantos días a la semana, o si hago esto y esto y esto y esto. No, eso son cuentas humanas. Por eso la salvación es por gracia. Por eso solamente lo pueden entender los que piensan espiritualmente. Si usted está aspirando a tener una relación con Cristo humanamente, si usted está aspirando a pensar en Dios y actuar con Dios físicamente, si sus términos en la relación con Dios son carnales, usted está muy lejos de Dios. Es un asunto espiritual. Es un asunto de su espíritu, de su interior. La relación con Dios, cuando Dios habla contigo, te está hablando en términos espirituales. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo estaba pensando en su ambiente humano, en su ambiente carnal. Se parece a mucha gente en la iglesia hoy en día. Hoy en día uno predica y la gente enseguida piensa en el ámbito carnal, en el ámbito humano. Y no se da cuenta que esto es un ámbito espiritual. Usted tiene que analizar las cosas desde el punto de vista espiritual. Fíjese si es así, que dice la palabra de Dios, que la única forma de agradar a Dios es a través de la fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1. ¿Usted quiere algo más espiritual que la fe? ¿Qué tiene de carnal la fe? Dice la palabra de Dios que la fe es la seguridad de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Usted quiere algo más espiritual que eso? Si usted está aspirando a tener una relación con Dios en términos humanos, en términos carnales, usted está muy lejos de una relación con Dios. La relación con Dios es espiritual, es de fe, es de confianza, es esos términos que van mucho más allá. Y tercero, para tener una identidad con Dios o con Jesús hay que nacer a través de Cristo Jesús. No hay otra forma. No hay otra manera.
Jesucristo le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, no importa lo importante que tú seas, no importa qué conocimiento tú tengas, no importa lo que... Nadie viene al cielo si no es por mí. Permítame estudiar profundamente un poquito los versículos 13, 14 y 15. No creo que tengamos la capacidad de poder descubrir a profundidad lo que esta conversación tuvo que ver entre Jesús y un maestro de la ley. Hay muchísimo detrás de todas estas palabras, pero vamos a tratar de descubrir. Primero le dice ahí, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo de Dios. Ok. Si usted apunta ahí en sus papeles, porque no tenemos tiempo para que usted lo vea, Proverbios capítulo 30, versículos 3 y 4, y Deuteronomio 30, versículo 12, usted va a descubrir que para las personas del Antiguo Testamento, incluyendo a Nicodemo, nadie tenía la capacidad de subir al cielo. Ningún ser humano tiene la capacidad de subir al cielo. Y no solamente en el Antiguo Testamento, hoy tampoco ninguno de nosotros tiene la capacidad de subir al cielo. Nadie puede subir al cielo. Tanto cuando Jesús le dice, nadie subió al cielo, se está haciendo referencia a un conocimiento que tiene Nicodemo del Antiguo Testamento y enfatizándole, nadie puede subir al cielo, pero solamente el que descendió del cielo, que es el Hijo de Dios. Jesús le está dando a entender a Nicodemo, el único que tiene la capacidad de subir al cielo, porque yo estaba ahí y descendí del cielo, soy yo, quiere decir, yo soy Dios. Jesús le está aclarando la divinidad, el poder precioso de él. Después dice el versículo 14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La expresión, la serpiente en el desierto se enreda, lo que le está dando a entender a Nicodemo es la cruz. El Hijo del Hombre será puesto en un madero, que era donde estaba la serpiente de Moisés, y será levantado. La expresión levantarse significa resucitar. Le está describiendo las tres cosas importantes que sucederán en su vida. Iré al madero a morir y seré restaurado, levantado. Reino de los cielos. Y entonces viene el precioso versículo 15, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, todos los domingos tiene que volver a creer para que no se vaya a perder. Para que todo aquel que en él cree, tiene que portarse bien para que no se pierda. Para que todo aquel que en él cree, tiene que estar seguro que está siguiendo todas las reglas para que no se pierda. Para que todo aquel que en él cree, cada vez que peca, cae y se pierde. No. Para que todo aquel que en él cree, ¿cuál es el resultado? No se pierde. ¿Usted sabe por qué? Porque la salvación no depende ni de usted ni de mí. Depende de Cristo Jesús. Si usted ha entendido, porque es una identidad tremenda, a partir de ese momento, a partir de que usted entiende esto, usted entiende que usted es hijo de Dios, usted entiende que usted ha sido adoptado, usted entiende que usted ha nacido de nuevo, usted entiende que hay una naturaleza tremenda en usted, una naturaleza diferente, provista por Dios. Usted entiende que usted ha nacido en el Espíritu, usted entiende que usted tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida, y usted entiende que su salvación, su vida eterna, no está sojuzgada a quien usted es, como usted es, sino al que pagó por mí en la cruz. Eso es una tremenda identidad. Porque a partir de ese momento, no importa lo que suceda alrededor mío, no importa lo que sucede en mi vida, no importa lo que esté alrededor mío, yo soy hijo de Dios, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo una salvación garantizada. Eso es tremenda identidad.
Cuando usted entiende la identidad en Cristo Jesús, eso trae a tu vida la seguridad. Eso trae a tu vida la tranquilidad. Eso trae a tu vida la paz. Porque nadie nos puede arrancar el ser hijos de Dios. Porque cuando usted es hijo por nacimiento, nada en este mundo tiene la potestad de arrancar esa decisión o ese estatus de usted. Yo tengo 2 hijos. Los vi nacer a los 2. Son mis hijos, yo los engendré. No hay autoridad en ningún lugar del mundo que pueda quitarme ese título. Ellos podrán, no sé, podrá suceder muchas cosas, pero nadie en este mundo podrá ser su padre, solamente yo. Y es lo mismo que sucede cuando usted nace de nuevo en el Señor. Nadie los puede arrebatar de sus manos. Y mire si hay, y aquí vamos al próximo punto de este mensaje. Cuando hay identidad, nueva identidad, entonces hay nueva intimidad. Y fíjese si esto es un asunto íntimo. Fíjese si esto es un asunto que Juan está tratando de enseñarnos, lo íntimo que Dios quiere con nosotros. Yo le invito a que usted busque ahí en Primera de Juan, capítulo 3, el mismo Juan está hablando, versículo 9. Primera de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es que no vivimos, no es que no cometemos pecados, cometemos pecados, cometemos errores, hacemos cosas que no deberíamos hacer. Pero hay una gran diferencia en cometer error que vivir en pecado o practicar el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra simiente en el griego original es semilla. Para que usted entienda la palabra en griego cómo se pronuncia es esperma. Esa es la palabra que está ahí en simiente. Dios está en nosotros. Por eso es tan importante entender la intimidad que podemos tener con Dios. Por eso es tan importante entender que esa nueva identidad, que tengo a ese Dios tan cerca de mí, que tan cerca, que tan hijo nos has hecho. No hay segunda categoría de hijos en la presencia de Dios. Mi querido hermano, hay que disfrutar el ser hijo de Dios. Hay muchos cristianos que han olvidado el disfrutar ser hijo de Dios. El tener esa intimidad cercana con el Padre Celestial. Seguimos en Juan capítulo 15. Dice ahí, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama, en mí lleva fruto, que no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios. Me fascina esa frase. Me fascina esa frase porque a pesar de lo que soy, a pesar de cómo soy, a pesar de mis errores, ya estoy limpio. Porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Dice ahí, por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanecen en la vid, así también ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Vamos a saltar un momento al versículo 14. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo les he llamado amigos porque
todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes. Hermanos, qué precioso saber que nuestro Dios no es un Dios de misterios. No es un Dios de secretos. Es un Dios que quiere tener intimidad con nosotros. Es un Dios que quiere sentirnos cerca. Es un Dios que esa identidad que nos ha dado de sus hijos, esa identidad que nadie puede arrancar, esa identidad que nos ha proporcionado con su propio espíritu, con su propia presencia, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, es porque quiere que estemos cerca. Una vez alguien me propuso ser parte de una organización, la cual desconozco y no tengo ninguna información o mucha información, que tienen cosas secretas y tienen señales secretas y códigos secretos y la gente no sabe quién pertenece y dónde son y dónde hacen. Y mi respuesta fue: lo lamento mucho, le agradezco mucho la oferta, pero no. No, porque yo no creo en un Dios de los secretos. Yo creo en un Dios que se ha dado a conocer. Yo creo en un Dios que nos tiene cerca. Yo creo en un Dios que dice que su trono de gracia está abierto para encontrar oportuno socorro. Yo creo en un Dios que en todo momento está disponible para mí y para todos los demás. Yo creo en un Dios que siempre está dispuesto a recibirnos, a buscarnos, a acercarnos. Yo creo en el Dios del Hijo pródigo que lo estaba esperando, que fue corriendo y se le abrazó y le besó el cuello. Yo creo en un Dios que está ahí buscando la oportunidad para predicarle a la mujer en el pozo, a la mujer samaritana. Yo creo en un Dios que está buscando a Zaqueo para que lo baje. Yo creo en un Dios que está ansioso buscando tener una relación con nosotros. Yo no creo en un Dios que se esconde, que se oculta, que es un misterio, que hay que descubrir ciertas fórmulas y ciertos experimentos y toda la... No, ese no es el Cristo que está en la palabra de Dios. Si así fuera, nunca hubiera venido. Si así fuera, nunca se hubiera dado a conocer. Si así fuera, estuviera protegido con toda su gloria y con todos sus ángeles y con todo su imperio. Cristo quiere sentirte cerca. Hay tres cosas importantes acerca de la intimidad con Dios. No hay forma de tener una intimidad con Dios sin que se muestre. No hay forma. Jesús le dijo a sus discípulos: si están junto a mí, llevarán muchos frutos. No hay forma de tener un encuentro con Cristo, no hay forma de tener una cercanía con Jesús, no hay forma de tener una identidad con Jesús que no se muestre, que no se enseñe, que no salga hacia afuera, que la gente no se da cuenta. Cuando usted tiene intimidad con Cristo, eso produce, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer. Hay un resultado. No puedes tener una vida cristiana sin resultados. Una identidad con Cristo trae resultados, trae consecuencias. Una vida cristiana con Cristo te convierte en algo usado por Dios. Te convierte en alguien para su gloria, para su honra. Se convierte en alguien que está deseoso, ansioso de comunicar su palabra, de compartir su amor, de dar su gracia, su bondad. Se convierte en alguien usado por Dios. Si estás buscando una intimidad con Cristo Jesús, quiero decirte que Cristo está buscando usarte de forma extraordinaria. Hay cristianos que solamente quieren tener a Jesús como algo extraordinario en su vida, pero no para que me use, no para que se glorifique en mí, no para mostrar a ese Cristo. Si tienes una identidad en Jesús, si estás buscando acercarte a Jesús, déjame decirte algo: no hay forma de acercarte a Jesús sin que Jesús no te use.
sin que no lo muestres, sin que no lo enseñes, sin que tu carácter no sea transformado, sin que tu vida no sea transformada. Dice ahí, porque yo los vengo a podar. Jesús le dijo a sus discípulos, mi padre es el labrador, mi padre coge el arbusto, el árbol y lo poda, te arranca lo que no le gusta. Ese es el proceso que a veces es complicado. Ese es el proceso que muchos cristianos no quieren pasar. No nos gusta que nos poden. No nos gusta que me quiten lo que sobra. Porque nos gusta almacenar. Mi querido hermano, Jesús está buscando intimidad contigo para que muestres sus frutos. Jesús está buscando intimidad contigo para que dependamos de Él. Separados de mí, nada. Y quizás muchos de ustedes pudieran decir, pero yo conozco mucha gente que no tiene a Cristo Jesús, pero han hecho muchas cosas. Es cierto. Pero yo le voy a añadir algo: separado de mí, nada podemos hacer que valga la pena. Que tenga consecuencias eternas, que dure para siempre, que verdaderamente tengan valor y sobre todas las cosas que glorifiquen y exalten el nombre de Cristo Jesús. Si usted está pensando o está viviendo una vida cristiana sin Cristo, lo que usted está haciendo no vale para nada. Separados de mí, nada podrán hacer. Separados de mí, nada de lo que estás haciendo vale la pena. Separado de mí, cualquier esfuerzo que estás logrando, cualquier cosa que estás intentando, no sirve para nada. Como escribiera el apóstol Pablo después en 1 Corintios 13, no importa las condiciones, no importa los dones espirituales, no importa cuántas cosas tienes, no importa cuánta riqueza, no importa cuánto sacrificio, no importa cuánta demás, no importa, sin amor nada sirve. Por eso Juan enfatiza de que Dios es amor. Hay muchos cristianos que han intentado hacer muchas cosas sin Cristo y nada han podido hacer. Si tú estás tratando de alcanzar algo, si estamos tratando de alcanzar algo como iglesia, necesitamos reconocer nuestra dependencia única y total en Cristo Jesús. La única forma de lograr algo, la única forma de escapar de algo, la única forma de ser bendecido y que perduren las cosas que verdaderamente valgan la pena hacerlo es aferrado a los pies de Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera. Y por último, mi intimidad produce obediencia. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Qué palabra tan tremenda. Para mí, la amistad tiene mucho valor. Para mí, un buen amigo tiene mucho valor. Tengo la bendición de tener muy buenos amigos. ¿Verdad? Imagínense a Jesús decirte: tú eres mi amigo. Hay una intimidad ahí tremenda. Cuando dos hombres se llaman mutuamente amigos, eso tiene un significado tremendo. Un significado que a veces nos cuesta expresar. No estoy tan familiarizado con el asunto de amistad entre dos mujeres, pero sé que cuando entre amigos uno dice, este es mi amigo, hay una gran intimidad. Pero la gran intimidad con Cristo Jesús es si hacen las cosas que yo les he mandado. ¿Quién es Jesús para ti? Esa identidad que dices tener, ¿hasta dónde te lleva a la intimidad con Dios? Dice ahí el versículo que estaba anterior, Mateo 12:35, el hombre bueno saca cosas buenas
del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Los hombres y las mujeres que son amigos con Cristo Jesús tienen un tesoro de cosas buenas. El Señor te quiere usar. El Señor quiere mostrar sus frutos. El Señor quiere que dependas de Él. El Señor quiere que lo obedezcas. Esta semana sucedió una noticia en nuestra ciudad que solamente he pedido a Dios por misericordia. Ustedes saben que en esta semana en nuestra ciudad, con una firma, una jueza borró más de 8 millones de votaciones en el estado de la Florida para aprobar el matrimonio entre homosexuales. Ustedes me han escuchado decir desde este lugar que como iglesia debemos amar, cuidar, atender a cualquier ser humano. No importa cuál es su condición de pecado, no importa cuán esté alejado de Dios, no importa. Como iglesia somos el esplendor del amor de Dios, somos las manos, los pies del amor de Dios. Pero hay que obedecer a Dios. Porque fuera de la obediencia a Dios no hay bendición. Simplemente porque los que están cerca de Cristo Jesús buscan obedecer a Dios, no obedecer a una autoridad cuando está fuera de la voluntad de Dios. Es tan sencillo como eso. No puedo estar de acuerdo simplemente por una sola razón. Dios no está de acuerdo. Simplemente, de otro lugar no puedo dar otra opinión. Yo puedo entender que hay gente que no confía, que no entiende, que no le da la importancia que tiene la palabra de Dios. Pero no hay forma de leer el capítulo 1 de Romanos sin entender que Dios está en desacuerdo. Hay que amar, hay que predicar, hay que cuidar, hay que actuar con sabiduría en las condiciones, en el momento que estamos viviendo. De la misma forma que tengo que predicar en contra de un pecado, tengo que predicar en contra del adulterio, de la mentira, de la pornografía, de todas esas cosas que están tan mal delante de Dios como cualquier otro pecado. Y como iglesia tenemos que hacerlo, porque nuestra intimidad con Dios nos lleva a la obediencia de lo que Dios manda. Si quieren ser mis amigos, hay que hacer lo que yo mando. Mi querido hermano, el que no hace lo que Dios manda es enemigo de Dios. Si los amigos son los que obedecen, los que desobedecen son los enemigos. Y yo no quiero ser enemigo de Dios. Yo no quiero que la ciudad donde yo vivo sea enemigo de Dios. Hay cosas que son modernas, hay cosas que son políticamente correctas. Hay cosas que a la gente no les interesa. Tristemente hay cristianos que piensan que esto es parte del cristianismo. Eso no es parte de la palabra de Dios. Y otra vez enfatizo y enfatizo mucho. La iglesia tiene que demostrar su amor. La iglesia debe demostrar su paciencia, su deseo de servir, sea quien sea. No importa el pecado que esté haciendo. Pero como Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Hay veces que obedecer a Cristo nos va a llevar en contra de toda una sociedad, en contra de un gobierno, en contra de muchas cosas. Pero yo quiero ser amigo de Cristo. Y para ser amigo de Jesús hay que obedecer a Jesús. Quiero decirte en esta mañana, ¿cuál es tu identidad? ¿Tú has nacido de nuevo? Verdaderamente tú has entregado tu corazón a Cristo de tal forma que has nacido en su espíritu, que has nacido a través de Cristo Jesús. No hay otra forma. No hay otra manera. No hay otro camino. No lo hay.
Y parte de predicar este evangelio es obedecer a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hay mucha gente que te va a decir que no puede haber un solo camino. Y yo pregunto, ¿hay un solo camino porque hay un solo Dios? Hay un solo camino porque hay un solo Dios. Porque si hubieran más dioses, entonces no hay Dios. Y como hay un solo Dios, hay un solo camino. Y creo que debería ser Él quien manda cómo es ese camino, no nosotros. Pero si tú has tenido esa nueva identidad en Cristo Jesús, ¿cómo está entonces tu intimidad? Cosas nuevas quiero mostrarte. Anuncio cosas nuevas, le dijo el Señor a su pueblo. Dios quiere darte una nueva identidad. Dios quiere darte una nueva intimidad. ¿Qué tan lejos estás de Cristo? Quizás algún día lo recibiste como Señor y Salvador. Quizás algún día entregaste su corazón a Cristo. Quizás algún día le dijiste, Señor Jesús, yo entiendo que soy pecador. Yo entiendo que tú te entregaste en la cruz y ahí pagaste por todos mis pecados. Aquí está mi vida. Pero ¿cuál fue la última vez que regresaste a la cruz? No para salvación. Dice la Biblia que está dispuesto que Jesús muera una sola vez y igualmente nosotros. El nuevo nacimiento ocurre una sola vez, la muerte a la vida antigua muere una sola vez. Eso ocurrió una sola vez. Pero es muy recomendado que regresemos a la cruz. Todos los días. Y volvamos a postrarnos delante del Cordero precioso de Dios que lo ha hecho todo por nosotros. Es muy importante que busquemos su rostro todos los días en intimidad con Él. Es muy importante que entendamos que Dios quiere que muestres sus frutos, su obediencia. No hay forma de encontrarte con Jesús sin que haya una reacción, una consecuencia, sin que haya un cambio, una transformación. Por eso es que recibir a Cristo se llama conversión. Usted se convierte en algo más. Usted se transforma en algo más. Usted se transforma en algo diferente, en algo contrario a lo que era antes. No puedes tener un encuentro con Cristo sin que no haya una transformación. Sin que la gente diga, ha habido un cambio en esta persona. Ha habido un cambio de cómo vive, de cómo habla, de cómo se comporta, de cómo sirve, de cómo se entrega, de cómo usa sus talentos. Intimidad con Cristo es darte cuenta que necesitamos depender. Separados de mí nada puedes hacer. Si tú has tratado de hacer las cosas sin Jesús, mi querido hermano, estás botando tus energías, tu tiempo. Jesús le dio a sus discípulos: el que no siembra conmigo desparrama. El que no siembra conmigo está botando lo que tiene. Yo te invito en esta mañana. Y tú no has nacido de nuevo. Si hoy viniste a este lugar como Nicodemo fue a Jesús a confirmar. Nicodemo fue a Jesús a confirmar. Tengo la sospecha de que tú eres el Dios que estamos esperando, que tú eres el Mesías que estamos esperando. Tengo la sospecha porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo tenía la sospecha. Hay mucha gente que tiene la sospecha de que Cristo es Dios, de que Cristo puede ser su Salvador. Hay mucha gente que tiene esa sospecha. Pero si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos.